Continuamos con el análisis. Voy a sumar a este diálogo también a Juan Luis González, nos acompaña desde Cádiz, analista político internacional. Juan Luis, estaba dialogando con los otros invitados que teníamos y los vemos en pantalla ahora justamente, a Fernando Moragón y al doctor Adalberto Santana. Juan Luis lo tengo a través de la línea telefónica, ¿verdad? Ajá. Entonces, Juan Luis, le doy la bienvenida a nuestro diálogo. Estaba reflexionando con estos expertos sobre las razones que podría tener la Unión Europea para sumar a Albania y Macedonia del Norte, posiblemente porque todo está ahora en fase de conversaciones, al bloque comunitario, justo ahora, a un momento tan difícil porque está atravesando esa región del mundo por la pandemia de la COVID-19, por solo mencionar, digamos, que la punta del iceberg. ¿Coincide usted con lo que veníamos escuchando anteriormente de parte de los otros invitados, que no era el momento propicio, que no era la oportunidad para abrirle la puerta a entes ajenos que nada iban a aportar al bloque, sino todo lo contrario, va a generar más pérdida de lo que ya está generando el bloque comunitario, que no se pone de acuerdo? ¿Es esto evidencia justamente del desacuerdo que tienen los miembros de Bruselas? Pues evidentemente estoy de acuerdo con esa posición. En un momento que la Unión Europea está en una guerra interna, yo sé que los medios no quieren transmitirlo, que los presidentes están intentando transmitir cierta situación de normalidad, pero a la espera sobre todo de la reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea, pero ahora mismo hay una guerra soterrada muy fuerte por la falta de solidaridad de los países ricos del norte y el centro de Europa con los países más pobres, o dentro de lo que cabe más pobres, del sur, que son los más afectados de momento por la pandemia del COVID-19. Entonces, en un momento que además también se está definiendo cómo va a ser la Europa a futuro, cuando Reino Unido se está marchando, está en ese periodo transitorio, se están revisando los presupuestos a ver a qué se destinan, si más agricultura, menos, con una lucha absolutamente interna. Abrir un melón ahora de la incorporación de dos nuevos países que realmente no suman ni 5 millones de habitantes entre los dos, creo que es un absurdo y una temeridad. Además, también es una temeridad, yo creo que incluso para ellos, ¿no? Si a países como España e Italia, que son dos países troncales de la Unión Europea, lo que se le ofrece para salir de la pandemia y salir de la asfixia económica que va a provocar la pandemia es acudir a un rescate, como el rescate griego, que suponen recortes en el estado de bienestar, en educación, en sanidad, en cultura, en subsidios, etcétera. Imagino lo que podrían hacer con dos países pequeños, si es necesario, de eso, de 2 millones o de 3 millones de habitantes cada uno. Por eso yo creo que incluso a mí me extraña cómo estos dos países quieren subirse a un caballo perdedor, o quizá casi podríamos decir a un barco que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Yo creo que en todo caso parece que lo que quiere Europa es mostrar una señal de normalidad, de cierta visión de futuro en un momento tan complejo, o quizá también puede ser un guiño a los países del este de Europa, con los que también se está internamente en disputa por su falta de respeto a los derechos humanos, porque ellos sí que consideran una oportunidad que entren estos países que pueden ser ciertamente sus aliados, ¿no? en un futuro. Pero yo digo, es momento de repensar de la Unión Europea, de mirar para adentro, de mirar a ver a dónde vamos, de avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, si eso es lo que toca, que era el Reino Unido era un freno hacia ese proyecto político, y más que distraernos con temas exteriores, creo que es el momento de eso, de mirar el centro, de repensar y avanzar hacia una integración europea, ahora que Reino Unido pues ya no cuenta y se ha ido, ¿no? Lo que pasa es que parece que lo consideran esto como un juego de guerra, ¿no? El primer ministro los ministros de Asuntos Exteriores de Finlandia decía que si perdemos los Balcanes van a llegar los rusos y los chinos y lo van a tomar, ¿no? Entonces no podemos perder más tiempo y tenemos que al menos dar un caramelito de decir, bueno, vamos a empezar a negociar, aunque estemos 15 años negociando, como le pasa, por ejemplo, a Turquía, pero bueno, para que no se salienten y piensen que estén en la carrera de salida para llegar a la Unión Europea. Gracias, Juan Luis. Doctor Adalberto Santana, Juan Luis ponía sobre el tablero una reflexión interesante y tiene que ver con los móviles que motivan a Albania y Macedonia del Norte justo en este momento tan crítico para la Unión Europea, por el que está atravesando la Unión Europea, sumarse al bloque. ¿Qué intereses podrían tener? Sumarse, como dice Juan Luis, a un perdedor. Sí, evidentemente que hay intereses particulares en Macedonia del Norte y en Albania, sumarse a la Unión Europea, con las expectativas de que van a ser plenos
miembros de la Unión Europea, pero había que recordar en la realidad práctica, política, económica de la Unión Europea que hay una primera división y hay una segunda división. Por ejemplo, países como Hungría o como la República Checa, ¿sí?, o Croacia, pues están en la segunda división, es decir, ahí ni siquiera circula el euro como la moneda corriente, sino todavía circulan sus propias monedas y están en desventaja frente a las economías de la Europa occidental. En tanto, estos países balcánicos y estos países como Hungría o República Checa forman parte de esa segunda división, a la cual evidentemente quedarían incorporadas Albania y la República de Macedonia del Norte, y a su vez presionarían, ¿sí?, dejando en medio a la República Serbia, que está visualizada como el eje central de lo que era la antigua Yugoslavia y que mantiene todavía cultural, políticamente, pues un lazo muy estrecho con la Federación Rusa. Y esto sería exactamente un elemento capital en lo que ha sido la historia de la región balcánica, que ha sido una región estratégica disputada en ciernes por distintas potencias. Evidentemente Alemania tendrá interés sobre esta región, como lo puede tener Rusia o lo puede tener China, hoy en este mundo global, donde aparece esta región como un paso estratégico de las comunicaciones hacia Europa y hacia Asia. Recordemos que también otro que ha pretendido vincularse a la Unión Europea y a la par todavía no le dan admisión y seguramente no se la darán, pues es a Turquía, que está también en esta región y que comparte fronteras con estos países balcánicos y con Grecia particularmente, lo cual, bueno, lo hace mucho más complejas toda esta situación. Y también recordemos que este también es un paso necesario, un flujo que realizan los migrantes que vienen de las guerras del Medio Oriente, particularmente de Siria y de Turquía. Migrantes que dicho sea de paso, la Unión Europea no quiere, porque le dio esa misión a Grecia fundamentalmente, que atacara a cuanto migrante se atreviera a traspasar las fronteras hacia esa región. Fernando, me quedan escasos par de minutos y lo quiero repartir entre usted y Juan Luis, aunque por supuesto el doctor Adalberto se mantiene con nosotros hasta el final. En el minuto que le corresponde, Fernando, me queda la duda de algo sobre lo cual usted intentaba reflexionar, pero yo mandé a la pausa, y es ¿por qué admitir a Albania y no a Turquía? ¿Cuál es su criterio? Claro, bueno, porque Turquía, aquí, ya digo, es un fenómeno de absoluto egoísmo. Es decir, Turquía tiene mucha población, tiene en torno a unos 80 millones y Albania muy poquita. Si Turquía entrara, tendría más por ejemplo, eurodiputados y tendría una mayor proporción en todos los presupuestos, etcétera, que incluso Alemania, que es la líder de Europa, con lo cual ya ahí había un problema. Es decir, el problema, como bien señalabas, con el tema de los migrantes es que incluso con el tema de la migración no se ponen de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo no cumplen con los acuerdos. Hungría no cumple, Polonia no cumple, un montón de países no cumplen, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Esto está acabado, digamos. La Unión Europea desde hace tiempo, y ahora con la pandemia ya está rematada. Es decir, es que la Unión Europea va a dejar de existir, porque los intereses de los diferentes países están impuestos. Es decir, Polonia es la quinta columna de Estados Unidos en Europa y se está dedicando a hacer la vida imposible a Alemania por el tema del Nord Stream 2. Y como esto, un montón de cosas más. Es decir, esto ya no es una Unión Europea, es una desunión europea. En esa desunión me quiero basar, Fernando, para preguntarle finalmente a Juan Luis. ¿Esto que hoy está pasando en el bloque comunitario no podría acrecentar, Juan Luis, las divergencias entre dos líderes de la Unión Europea, como lo son Alemania por una parte y Francia por la otra? Bueno,
efectivamente, Alemania se ha enfrentado a Francia en multitud de ocasiones en la historia reciente de la Unión Europea, y la última vez fue en la reunión en la que se decidía qué mecanismo se iba a adoptar para superar la pandemia y los efectos asociados desde el punto de vista económico. Aunque parecía siempre que España e Italia habían liderado un poco la lucha contra Alemania y contra países como Holanda por el asunto de los coronabonos, que era una especie de emisión de deuda soberana de manera coordinada y apoyada ya no por un Estado solo, sino por toda la Unión Europea. Pues aunque la lucha parecía, al menos en los medios de comunicación, y es lo que se nos ha vendido un poco, era que era España e Italia contra Alemania, contra Austria y contra Holanda, normalmente se consiguió el apoyo no solamente de estos países, sino de 5 países más, entre los cuales estaba Francia, aunque efectivamente con un perfil un poco mayor para no quemarse demasiado en la lucha con Alemania. Yo creo que sí se van a ver acrecentadas las diferencias entre estas dos locomotoras de la Unión Europea, ahora que se ha ido, que ya no contamos con Reino Unido, y veremos a ver qué pasa. Pero la desafección que se está viviendo en estos momentos en el sur de Europa, que habíamos sido siempre los más europeístas de la zona, está preocupando muy mucho, entre otras cosas porque hemos visto llegar ayuda de China, hemos visto llegar ayuda de Rusia, o hemos visto llegar ayuda de Cuba, ¿no? Cuando precisamente países como Francia, como Alemania fundamentalmente, nos la negaron en un principio. Y estas cosas no se olvidan, estas cosas que generan pozos, y vamos a tardar mucho tiempo en olvidar quién de verdad son nuestros amigos, quién de verdad son nuestros socios y quién de verdad nos apoya o nos apoyó cuando más lo necesitábamos, ¿no? Juan Luis, 1.000.000 de gracias. También le agradezco muchísimo a Adalberto y a Fernando por su tiempo para esta jugada crítica de Telesur. Ahí los tenemos en pantalla. Hasta la próxima. Vamos a las conclusiones. Necesidad de incorporar a nuevos acreedores para llenar las arcas del bloque. Compromisos con la OTAN, alianza guerrerista, y a la que la muy polémica Macedonia del Norte acaba de integrarse. Hacer campaña supliendo con 2 el vacío que le dejó el Reino Unido tras concretarse el Brexit. Como vemos, aún queda por verse qué razón de peso habría motivado a la muy afectada Unión Europea, librando hoy una dura lucha contra el coronavirus, a aceptar el inicio de conversaciones de 2 países balcánicos. Un hecho que evidentemente reconfigurará el panorama regional con esta expansión del bloque. Ya Moscú lanzó su alerta. Falta esperar por la opinión de Beijing. Estados Unidos parece más imbuido en acciones de última hora contra la COVID-19 que interesado en esta materia más allá de sus fronteras. Por hoy cerramos el tablero geopolítico.